Buenos días, Calvary Chapel, Roca de Gracia. Qué bueno estar juntos hoy en esta mañana. Salmos 118, 24 dice: Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Entonces, qué bueno tener este día, un nuevo día de vida. Y elegimos hoy en esta mañana de gozarnos en este día, gozarnos en nuestro Señor, porque Él es bueno, Él está en control de todo. Nos congregamos hoy con anticipación, clamándote a ti. Deseamos presenciar tu gloria y majestad revelada aquí. Por ti estamos aquí.
tenemos mucho por qué ser agradecidos. Y Señor, en esta mañana te damos gracias por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Y gracias por las cosas que vas a hacer. Señor, acordamos de dónde nos sacaste, Señor. De oscuridad, de tristeza, de dificultades, de un lugar sin esperanza. Y Señor, te damos gracias porque aunque todavía puede haber dificultades, puede haber pruebas en nuestras vidas, momentos tan difíciles, Señor, pero tú nunca cambias. Y tu palabra nos dice que tú eres soberano. Tú siempre estás en control, Señor. En esta mañana ayúdenos a elegir a adorarte, Señor, sin importar las circunstancias, sin importar lo que está sucediendo en nuestras vidas, que podemos dejar esas preocupaciones a un lado, Señor, para tener nuestra mirada en ti, porque realmente hay muchas razones para cuales nosotros te podemos adorar. Has sido tan bueno con nosotros, Señor. En esta mañana nuestros corazones te agradecemos, Señor. Alma mía, bendice, bendice al Señor. Su nombre santo es, como nunca, alma mía, cántale, hoy te adoramos.
Gracias, Señor, porque nosotros podemos alabarte en esta mañana. Gracias por ser tan bueno con nosotros, Señor. Gracias porque no hay fin de tu bondad. Señor, tú eres un Dios bueno y un Dios justo, Señor. Tu palabra dice que nosotros merecemos la muerte por nuestro pecado. Y esa es nuestra naturaleza. Todos desde el vientre, Señor, somos pecadores. Y con ese pecado en nuestros corazones no pudimos tener una relación. Ni siquiera pudimos alabarte, Señor. En la Biblia habla de sacerdotes que ellos venían ante de ti por el pueblo. El pueblo mismo no podía tener esa cercanía contigo por el pecado. Pero, Señor, con tu bondad, el amor que tenías y tienes para con nosotros, mandaste a tu Hijo para morir en la cruz y pagar esa deuda de nosotros, Señor. Y ese mismo día que Jesús murió, tu
palabra nos dice que el velo que separa lo santo de los santos, el lugar santísimo y el pueblo, fue rasgado. Y es algo maravilloso ver que por el sacrificio de Jesús nosotros podemos tener una relación personal contigo. Ya no necesitamos a un sacerdote que Él sea el intermediario entre tú y yo, entre nosotros, Señor. Pero a través de Jesús y su sacrificio, nosotros podemos hablar contigo, podemos adorarte. Gracias, Señor, porque en ti nosotros encontramos el perdón de nuestro pecado. Ayúdenos a acordar de lo que nos han perdonado, Señor, porque tu palabra dice que aquellos que han sido perdonados mucho, también aman mucho. Queremos ser esos espejos de tu amor, Señor, a nuestras familias, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros empleados, Señor. Ayúdenos a acordar de dónde nos alcanzaste para que podamos amar a los demás, aun cuando quizás estamos siendo tratados mal. Ayúdanos a amar, Señor, como tú nos has amado. Gracias, Señor. En nombre de Jesús oramos. Amén. Familia, muy buenos días. De regreso, aquí estamos. Claro que sí, contento de estar una vez más con ustedes, acompañándoles en este tiempo en el que vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Hemos estado muy agradecidos, estamos muy agradecidos por todas sus oraciones, por todo su amor, por ese tiempo que hemos estado, bueno, ya esta semana conectados, como saben, pero bueno, hace unas semanas un poquito más desconectados, mientras que tuvimos ese tiempo de descanso en el Señor, que el Señor permitió estuviéramos compartiendo con amigos, compartiendo con familia y compartiendo pues en medio de su naturaleza y disfrutando de eso. Les amamos y estamos contentos ya de estar conectados completamente de nuevo con todos ustedes. Un saludo a todos los que nos están viendo allá en sus casas a través de o Facebook o a través de YouTube. Les invitamos a que nos dejen saber que están ahí, ahora, en este momento. ¿Sí? Tomen un tiempo, 5 segundos cada uno, ¿listo? Ahí están, listo, gracias. Envíen esos comentarios, salúdenos, salúdense los unos a los otros, interactuemos y dejémonos saber que estamos todos allí juntos compartiendo esta mañana. Aprovechen también ese espacio y no solo ese, sino también los teléfonos que están viendo en pantalla para que ustedes nos envíen comentarios, preguntas, dudas. Puede ser con respecto al servicio, puede ser cualquier otra cosa que tengan necesidad o una petición de oración, y con mucho gusto pues les atenderemos. Conectados con nosotros también hay otros pastores, siervos también que están ahí atentos para ayudarles y atenderles. Um, hoy, hoy comenzamos una nueva serie y estoy muy contento porque cuando estábamos orando al respecto de, bueno, ¿qué quieres después de haber el Señor permitido nosotros abordado Santiago, Pedro, en esta temporada tan interesante y podríamos decir tan retadora, difícil en muchos aspectos, en muchos sentidos, en los cuales el Señor creo nos animó
que en medio de tantas dificultades debíamos mantenernos enfocados en Él y que todas esas dificultades, que todas esas pruebas, que todas esas tribulaciones tenían un propósito grandísimo en nuestras vidas. Pues ciertamente, ciertamente las han tenido y seguirán teniéndolas porque pues en este mundo eso es lo que tendremos, eso es parte de lo que el Señor nos ha dicho y nos ha dejado que vamos a tener aquí. Entonces, pero hoy comenzamos esta nueva serie en el libro o la carta de Pablo a los filipenses. El cual tema central va a ser el gozo y creo que es lo que el Señor quiere resaltar justamente en este momento que las cosas están un poco diferentes. Pero antes de eso, hablando de gozo, gozado también estuve durante estas semanas de poder yo también, junto con todos ustedes, recibir palabra de amigos, hermanos, siervos y aquellos que estuvieron compartiendo la palabra con nosotros. Qué privilegio. El pastor Robert Aguayo desde Calvary Chapel, allá en Mérida, en México. Alex Díaz en Tierra Bomba. José Ricardo Escobar allá en Cartagena. El pastor Lucho en Lima, Perú, y la semana pasada nuestro hermano Esteban Valenzuela desde Madrid, México, en Raíces. Y bueno, ya saben, somos todos hermanos, un mismo cuerpo, y para que estemos orando los unos por los otros y por lo que el Señor quiere continuar haciendo a través de sus vidas, en donde el Señor los tiene a ellos ministrando. Estemos orando por ellos. Pero bueno, regresando entonces, y con ese mismo gozo saltamos a nuestra enseñanza del día de hoy. Como les decía, hoy comenzamos esta serie de Filipenses. Bueno, ¿y por qué? Yo creo que, de nuevo, el Señor fielmente confirmó una y otra vez. Cuando estaba buscando, el Señor continuaba poniéndome esta carta. Y a muchos de ustedes les he comentado, el Señor tiene como esta particularidad, podría decir yo, que Él me habla como en tres. Y en tres ocasiones puntuales, cada vez resaltaba esta misma carta. Y yo decía, no, tal vez vamos a hacer algo distinto con respecto a Filipenses, vamos a hacer un estudio otros días, y el Señor, no, vamos a hacer esto. Y tal vez no estamos o no hemos estado tan acostumbrados de hacerlo tan pausadamente, pero creo que esta es una de estas cartas que, aunque es muy corta, es muy concisa, y aunque el tema central se muestra mucho y pronto, vamos a tomar nuestro tiempo. Vamos a tomar nuestro tiempo, lo que el Señor permita, porque yo creo que Él tiene mucho para nosotros en esto. Así que acompáñenme en esta travesía, apriétense los cinturones y vamos a entrar en materia. Pero no antes de haber orado y entregado este tiempo a nuestro Señor. Acompáñenme. Padre amado, gracias. Gracias porque tú nos guías. Gracias porque nos has mantenido caminando junto a ti en medio de esta temporada, Señor. Esta temporada tan difícil, tan dura, tan inesperada y sin precedente para muchos de nosotros, Señor. Gracias porque como iglesias nos has llevado de la mano, nos has protegido, nos has proveído, Señor, nos has acompañado en las duras y en las menos duras, Señor, y también en las fáciles, porque pues hemos tenido momentos en los cuales podemos decir, bueno, hoy la cosa estuvo un poco más ligera o del todo ligera, Señor. Y en medio de todo esto has estado tú. Gracias, Padre. Y te agradecemos en anticipado también porque tú sabes qué es lo que necesitamos escuchar y has traído esto a colación, Señor. Yo oro hoy que mis hermanos y mis hermanas que me están escuchando, no solo esta mañana, sino cuando sea que tal vez puedan sintonizar de nuevo este mensaje, sean animados por medio de tu palabra y por medio de este estudio a través de la carta de Pablo a los Filipenses. Y así como Pablo quiso animarlos a ellos en medio de tantas dificultades que estaban atravesando en ese momento, en esos momentos duros y difíciles que ellos estaban atravesando, él mismo
también, así como Él los animaba, Señor, que tú nos animes a nosotros de la misma forma, Señor. Sé tú hablando, sé tú ministrando a través de mí a todos mis hermanos y hermanas esta mañana, Señor. Lléname de tu Espíritu Santo para que sea tu palabra la que sea proclamada, Señor, la que sea dividida correctamente, Señor, que sea comunicada, que tu corazón sea comunicado al corazón de cada uno de nosotros hoy, Señor. Te lo pedimos en el santo y poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, los invito, hermanos, a que vayamos a Filipenses entonces, capítulo 1. Y vamos hoy a leer entonces nuestro versículo del día de hoy. Es un versículo y dice así, Filipenses capítulo 1, versículo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los obispos y diáconos. Y ahí está. Esta es la introducción que Pablo les da a su audiencia allá en Filipos. Y lo que él quiere comunicarles a través de esta carta es principalmente el gozo. ¿Y de qué se trata el gozo verdadero? De hecho, la palabra gozo o el regocijo u otras palabras que se alinean con esto son mencionadas 16 veces en esta carta tan breve. Nosotros la dividimos en 4 capítulos, pero en realidad es muy breve y 16 veces es mencionado este tema. Sabemos que este es el tema central de esta carta. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea que se utiliza en la Biblia es sama. Y esta palabra cumple una amplia gama de las emociones y experiencias humanas. En el Nuevo Testamento, esta imagen de esta palabra la vemos a través de la palabra griega, en este caso, y es la palabra cara. Cara o se escribe CH, la H es silenciosa, cara. Y en el contexto bíblico, tanto sama como cara es o se trata de un estado en el cual caminamos en bendición. Estamos siendo bendecidos sin importar de lo que está pasando alrededor de nosotros, sin importar las circunstancias que estamos atravesando, sin importar qué hay o qué no hay alrededor de nosotros. El gozo verdadero proviene de, y es lo que vamos a ver aquí en esta carta, el conocimiento que Dios tiene el control siempre y en absolutamente todo. Lo bueno, lo malo, lo mundano, lo generoso, lo aburrido, como sea, en cualquier circunstancia que nosotros estemos atravesando, Dios tiene el control. Teniendo ese convencimiento, en eso se basa. Y es el punto que quiero compartir primero hoy. Es ese. El gozo verdadero proviene del conocimiento que Dios siempre y en todo tiene control. El gozo verdadero proviene del conocimiento que Dios siempre y en todo tiene el control. El gozo viene de nuestra posición en Cristo. En Cristo. Nuestra identidad en Cristo. Nosotros podemos rendir ese gozo. Nosotros podemos entregar ese gozo. Nosotros podemos abandonar ese gozo. Pero el gozo no se nos puede arrebatar. No puede ser levantado de nosotros. No puede ser quitado de nosotros. Porque está basado en nuestra posición con Cristo. Y así como cuando nosotros llegamos al conocimiento de Cristo, abrazamos por medio de la fe esa gracia que recibimos de Cristo y nosotros somos sellados por creencia en que Él es el Hijo de Dios, de que Él vino al mundo, de que Él voluntariamente dio su vida
aquella cruz, de que murió y resucitó y que vendrá una vez más. ah, Desde ese momento somos, dice la palabra, sellados con el Espíritu Santo. Y por ende, el gozo, siendo fruto del Espíritu, es inherente en nosotros. Es parte de lo que nosotros somos y tenemos en Cristo. Ahora, de nuevo, yo puedo dejarlo aparte. Yo puedo decidir no vivir en medio de ese gozo, no abrazarlo, dejarlo a un lado, guardarlo, si podemos decirlo tal vez de esa forma, sacarlo cuando lo quiero, dejarlo cuando no lo quiero. Pero no puede ser arrebatado de nosotros. No hay cristiano que ande por ahí como si fuera un zombie sin gozo. El que anda sin gozo es porque o no entiende su posición en Cristo o no es un cristiano verdadero. Ahora, lo otro que vamos a ver con respecto al gozo en la carta es que es una alegría o un contentamiento muy distinto de lo que estamos acostumbrados a ver en el mundo. No tiene nada que ver con las cosas temporales que nosotros abrazamos o vemos en el mundo. No está atado a que si salió el nuevo Huawei, entonces yo voy, tengo el nuevo Huawei o el nuevo Samsung o cualquier dispositivo electrónico. O que si vamos al Viva a comprarnos allá en Cookie Jar, y hoy es el día en que vamos a comprar la galleta y el helado en Cookie Jar o en Mimos o en cualquiera de estos lugares. No es asociado a las cosas temporales de este mundo. No se trata tampoco de que si, recibí el contrato de trabajo. No, a ninguna de estas cosas está atada el gozo. No tiene nada que ver con esto. Ahora, hay cosas que nos han traído gozo a través de lo largo de nuestra vida, ¿cierto? Hay muchas cosas que nosotros y hoy en día nos podemos a pensar y tomamos unos segunditos aquí cada uno allí donde está en su casa o lugar de trabajo, inclusive si estás en, en la buseta o en el colectivo y estás escuchando y te pones a ver, bueno, hay momentos en que en mi vida yo he experimentado esta alegría, estos momentos de júbilo, ¿ya? Tal vez recibiste un premio o te alegraste porque viste a alguien más recibir un premio por un logro que se hizo, puede haber sido una promoción, tal vez fue en el momento en que nació algún ser querido, ¿cierto? Y entonces hubo ese momento de alegría, de regocijo, de júbilo, de felicidad. O tal vez compraste tu primera casa, ya recibiste un bono adicional en tu trabajo, algo así por el estilo. Eh, También tenemos ejemplos en la vida de circunstancias las cuales tuvieron dificultades, trajeron dificultades a nuestras vidas que hicieron o nos causaron más bien carencia, ausencia de ese gozo, de esa alegría, de esa felicidad, de ese júbilo. Y pueden ser cosas como tan difíciles como la partida de un ser querido nuestro. Puede ser tal vez alguna enfermedad larga, dura, que trajo mucho sufrimiento físico, emocional, mental. Tal vez una pérdida de un trabajo que te llevó inclusive a unas dificultades económicas. Tal vez fue un dinero que invertiste y se perdió ese dinero por algunas cosas que sucedieron allí. Tal vez te robaron tu mascota, amada, querida. En medio de estas cosas, tal vez pudiste haber experimentado esta carencia del gozo, del júbilo. Pero lo que vamos a ver en la carta es que inclusive en medio de situaciones como las que acabo de escribir, no solo en las anteriores, sino también en estas últimas, nosotros podemos experimentar gozo si buscamos el gozo correcto. Esa es la clave, debemos de buscar el gozo correcto.
Ahora la pregunta que tal vez surge es, bueno, ¿cómo? ¿Cómo busco ese gozo correcto? Bueno, el cómo es tomando una decisión. Tenemos todos que tomar una decisión. Sí, vivir en gozo es una decisión activa y constante. Y este es otro punto para hoy. Vivir en gozo es una decisión activa y constante. Tienes que decidir todo momento, toda circunstancia, todos los días, verlas a través de Cristo y te permite eso vivir en gozo. Ah, de muchas formas, prácticas, vamos a verlo, pero a través de la carta, pero en términos generales, a grosso modo, la Biblia nos habla de diversos tipos y la clave es esta obediencia que producen gozo, ¿sí? Hay varios tipos de obediencia que producen gozo. En pantalla estás viendo varios de ellos. Por cuestión de tiempo no vamos a abundar o abordar cada uno o leer cada una de esas escrituras. Más bien te queda de tarea. De tarea coges estos versículos que estás viendo en pantalla, estos temas de obediencia que estás viendo en pantalla y puedes ir y buscarlos y agregarlos a tus notas de hoy. Pero vemos aquí, si simplemente cogemos el primero, seguir la palabra de Dios. Esto es lo que nos dice en Salmo 119, nos habla de qué es la palabra de Dios para nosotros, ¿cierto? ¿Qué es la palabra para nosotros? Es aquella guía de nuestras vidas, a lo corto y a lo largo, ¿sí? Lámpara y luz, ambas para nosotros. La palabra nos dice en Romanos 15 que hemos de confiar en Dios. ¿Y cómo confiamos en Dios? Pues tenemos que escuchar su palabra, tenemos que ver su palabra, y tenemos que abrazar su palabra, tenemos que ver que aquello que Él nos está diciendo es exactamente aquello que necesitamos escuchar nosotros. Abrazarla en todo. A veces la palabra nos reta, nos confronta. Yo sé que ahorita en este momento, inclusive tal vez algunos están diciendo, oiga, pastor, sí, ayer en el devocional nos estaban compartiendo de Mateo 24 y me vi retado en esto. Eh, sí. O tal vez tú en tu tiempo en devoción esta mañana te viste confrontado por algo. Inclusive por eso que te viste confrontado debes abrazarlo, abrazarlo, confiar en Dios. Y esto es una decisión que tenemos que tomar, de nuevo, activa y constante en todo momento. Siguiente punto entonces, y tiene que ver con esto, es que para experimentar el gozo es indispensable seguir la palabra de Dios y obedecerla. Para experimentar el gozo es indispensable seguir la palabra de Dios y obedecerla. ¿Sí? Yo tengo que seguir su palabra. Yo tengo que ser quien Él me dice que yo soy. Yo tengo que hacer lo que Él me dice que yo debo de hacer. Si nosotros vemos las cosas a través de la perspectiva de Dios en su palabra, entonces gozo es uno de los beneficios que nosotros vamos a recibir. Por ejemplo, siendo pacificadores, la palabra nos dice que todos de nosotros debemos de o somos llamados al ministerio de reconciliación. Y qué bonito es experimentar que cuando tú ves a un hermano en Cristo con otro hermano en Cristo teniendo una dificultad, una riña, y tú participas de ese acercamiento entre ellos dos, o que tú mismo sabes que tienes una riña, un problemita con otro hermano, y tú te acercas, te humillas y traes restauración a esa relación. Ahí, en medio de ese momento, porque lo hiciste por obediencia, porque es un mandato del Señor, vas a experimentar gozo, gozo en tu vida. Y tu hermano, tu hermana en la fe también van a experimentar ese mismo gozo.
Sirviendo a otros es otro de los ejemplos los cuales el Señor nos dice que debemos de hacer. ¿Sí? Nos dice Jesús que aquel que desee ser el primero debe de ser el último. Y en ese mismo contexto nos habla Jesús de que Él no vino a ser servido, sino Él vino a servir, ¿cierto? Y entonces qué bonito es el ejemplo que Jesús nos da a nosotros y nosotros abrazamos ese precepto, abrazamos ese concepto que está muy atado al segundo e igual de importante mandamiento de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y entonces nosotros servimos a nuestro prójimo, a veces sacrificándonos a nosotros mismos, lo que tenemos, nuestro tiempo, o nuestro tiempo quisiera decir yo, pero no es nuestro tiempo, es recurso que el Señor también nos ha dado a nosotros, pero tomamos de aquello que el Señor nos ha dado y nosotros entonces damos, servimos, lo ponemos al servicio de Dios para el beneficio de nuestro hermano, de nuestra hermana, o inclusive de aquellos que no han llegado a ser todavía nuestros parientes espirituales, ¿cierto? Sino que están todavía al margen, al margen. Tal vez en esta pandemia tú fuiste una de esas personas que le llevaste un plato de comida a alguien que no tenía, o le hiciste un mercado, o compartiste de tu mercado que también tú recibiste y lo dividiste en dos y fuiste a donde tu vecino y compartiste de aquello. En medio de ese momento yo sé que experimentaste gozo, porque ese es mandato de Jesús para nosotros. Esa es receta para vivir en gozo. Decidiste abrazar, seguir la palabra de Dios y experimentaste el gozo. El gozo trae beneficios. El gozo trae beneficios. Una de las cosas que nos trae como beneficio el gozo es la liberación de las cosas, ¿sí? De todas aquellas cosas que tal vez el mundo nos lanza a nosotros como propaganda. Si tuvieras esta cosa, tuvieras la felicidad, como decíamos antes, el dispositivo, el nuevo dispositivo, el último cachivache que ha salido, el último garabato para hacer esto o lo otro, el más reciente, una de las cosas, una de las cosas que creo que está como de fiebre aquí en los Estados Unidos y tal vez inclusive allá en Colombia, y tanto así que me ha picado y a mi esposita también nos ha picado el deseo de tener se llama una freidora de aire. Sí, una freidora de aire. Y todo el mundo está hablando de estas freidoras de aire y todo lo que se puede hacer. Y bueno, tal vez el gozo es en que se puede cocinar de una forma muy saludable, sin utilizar aceites y demás. Y pues obviamente eso es más sano para nuestro cuerpo y eso es bueno, sin duda alguna. Pero entonces el de tener esto. Pero yo creo que tal vez si no tuviéramos la posibilidad de obtener uno de estos aparatos para la cocina, tal vez pudiéramos idearnos algunas otras formas también de cocinar y comer saludable sin necesidad de tener esto. O sea, no tengo que tener una freidora de aire para tener felicidad en lo que yo voy a comer saludablemente si estoy efectivamente cocinando de otras formas que los puedo hacer. No sé, tal vez en vez de las papitas fritas en el aceite y no tengo la freidora de aire, pues las pongo al horno y tal vez pues no son fritas, pero son igual de saludables y con la sazón de vida saben rico. ¿Cierto que sí? Ok, está bien, no me crean. Bueno. Pruébenlas para que vean, pruébenlas para que vean, para que vean. La liberación de las cosas. No tengo que tener lo último, no tengo que tener lo mejor, no tengo que tener el más caro, el más lo que sea. También beneficio, y aquello que estoy hablando, perdón, de la liberación de las cosas, es porque tengo contentamiento, es el principio bíblico, el contentamiento es una condición de mi corazón. Si mi corazón está atado a que necesito lo siguiente, pues no tengo contentamiento con lo que tengo. El principio bíblico, Eclesiastés 2, y aquí lo están viendo en pantalla, junto con estos adicionales, estos beneficios adicionales. Otro de ellos que están viendo allí en pantalla es la liberación de la desesperación. La liberación de la desesperación. Y
Isaías 61. Y básicamente esto se trata de cómo nosotros lidiamos con las situaciones a las que nos enfrentamos. ¿Sí? Si yo en el momento de una situación, ¿y ahora qué va a pasar? Y, y la preocupación más bien es la que me agarra a mí, entonces el gozo va a estar ausente. Si en el momento más bien de cómo lidio con esta situación es ir primero al Señor, porque mi identidad está en Él, el gozo está en Él, entonces yo voy a Él me va a dar a mí la respuesta debida para esa situación, de tal forma que me guste, no me guste, me rete, no me rete, me confronte, no me confronte, me lleve a profundidades que no he abundado, o me diga que me espere, que tenga paciencia, sea lo que sea, que la receta que el Señor va a hacer para esa situación, la lideo de la forma que Él me dice, eso va a traer gozo a mi vida, va a traer ese descansar y esa alegría, porque voy a ver esa situación disiparse de la mejor forma posible sin yo haber, tal vez, podemos decir, movido un dedo, aunque tal vez el Señor más bien nos llame a que tomemos una acción en particular. Pero fue algo que Él me dijo que hiciera, significa que Él va a respaldar esta acción. Otra de ellas que vemos aquí que nos trae beneficio, por ejemplo, es el consuelo. Consuelo, de nuevo, allí en pantalla, consuelo. Salmos 63 y Salmos 94 nos habla de ese consuelo. Y este consuelo, de nuevo, no es un consuelo que viene de otras fuentes, sino de la fuente del consuelo. Dios es nuestro consolador, Jesús es nuestro consolador, el Espíritu Santo es nuestro consolador, nuestro Abba es nuestro consolador. El consuelo verdadero viene de Él. Si nosotros vamos y abrazamos el consuelo o buscamos el consuelo en otras fuentes, esas fuentes nos van a defraudar. Muchas veces, tal vez inclusive, no solo nos van a defraudar, sino nos van a encarcelar, nos van a encadenar, nos van a mantener prisioneros. A veces, la comida. La comida es aquella cosa en la cual nosotros buscamos consuelo. Tengo una preocupación y entonces voy a la nevera. ¿Qué hay? Y empiezo. A veces para algunos es la bebida alcohólica. Y entonces yo empiezo a consolarme yo mismo tomando esto, hasta que ya no siento nada, hasta que ya no pienso nada. A veces son otras personas. Y entonces voy a que me entretengan la mente. A veces es la televisión. A veces son los dispositivos electrónicos y las redes sociales en las cuales abundamos. Yo empiezo a ver qué es lo que todo el mundo tiene. Y eso me despeja la mente de la preocupación o de la necesidad, de aquello que me tiene abatido, adolorido, preocupado. A veces es la pornografía. Y entonces, hoy que es tan fácil encontrar esto, pienso que allí voy a encontrar mi consuelo. No, ninguna de estas cosas nos va a traer el consuelo verdadero. Pero si yo busco el consuelo verdadero en el Señor, Él es nuestro refugio. Él es el que levanta nuestra cabeza. Él es el que nos da el ánimo. Él es el dador de vida. Él es la fuente de vida. Él es nuestro consuelo. Y si Él nos consuela de la forma que Él sabe mejor traernos ese consuelo, entonces gozo vamos a tener en medio de esto. El gozo trae beneficios. Paz cuando somos ridiculizados. Sí, a veces nos vienen, nos tiran una bofetada con la boca y dicen algo de nosotros y nosotros nos achantamos. Es inevitable.
nos ofendieron, dijeron algo que nos dolió, tocó una herida tal vez, o creó una nueva herida. Y allí en Hechos 5 y en Romanos 12, entonces nos habla de cómo nosotros debemos de transformar nuestra mente, de ser renovados en nuestro pensar. Y entonces cuando más bien se nos tira una por este lado, nosotros no devolvemos por el otro lado, sino que más bien devolvemos, como dice al final de Romanos 12, no el mal con el mal, sino el mal con el bien, ¿sí? Y ahí experimentamos gozo porque estamos abrazando un precepto bíblico y el Señor nos va a llevar a ese lugar de gozo. Ah, también podemos experimentar la bendición del gozo en medio de nuestro dolor, en medio de nuestro dolor. Segunda de Corintios capítulo 6 nos habla de esto, y es en medio de las circunstancias más extremas, de las condiciones más extremas, en las cuales nosotros también podemos experimentar el gozo, así como Pablo también nos muestra que él estaba experimentando gozo y quiso comunicarles a su iglesia, a aquella iglesia amada por él en Filipos, que él tenía gozo a pesar de las dificultades que él estaba atravesando en el momento. ¿Estaba atravesando Pablo dificultades en el momento? ¿Condiciones extremas? Claro que sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque el gozo de Pablo es algo que vamos a ver aquí, estaba brotando de él en esta carta mientras que él la estaba escribiendo en la cárcel. Pablo estaba encarcelado y es allí donde él escribe esta carta. Él no estaba relajándose en las playas de Cartagena, disfrutando del sol, ¿sí? Tomándose una limonada de coco. Él no estaba deleitándose de la belleza de un amanecer o de un atardecer llanero, disfrutando de los bellos colores del horizonte. No estaba relajándose en una hamaca allá en la finca, oliendo ese delicioso aroma del tinto en el eje cafetero. Él no estaba en medio de la celebración en Meribel, Francia, en la etapa 17 del Tour de Francia, viendo a Miguel Ángel López ganar por primera vez en su primer intento una etapa del Tour. No. Pablo escribe de este gozo que él tiene y que la iglesia en Filipos puede experimentar también en medio de las dificultades, porque él se puede relacionar a eso. Él lo estaba viviendo mientras estaba en la cárcel. ¿Sí? Pablo, mientras que estaba encarcelado, tenía guardias que tomaban turnos. Y cada día habían varios turnos. Y en estos turnos que él estaba experimentando, pues él se regocijaba porque cada vez venía una persona nueva a él, a acompañarlo en ese turno. ¿Y qué hacía Pablo? Compartirles de Jesús. Y eso era de gozo para Pablo. Tenía una persona nueva cada rato para compartir el evangelio. No tenían para dónde ir, les tocaba quedarse ahí al ladito de él y escucharlo. No podían hacer la, ¿sí? No oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. No, tenían que estar ahí al lado de él, escuchándole. Y eso era de gozo para Pablo. Y Pablo quiere compartirles a la iglesia en Filipos de este gozo. Lo importante aquí es que de nuevo es una transformación de mente, es una renovación de mente, el abrazar el gozo en todo momento. Los caminos del Señor no son nuestros caminos, no son nuestros caminos. Dios permite cosas en nuestras vidas que nosotros no quisiéramos. Sin embargo, en medio de esas, buscamos y abrazamos la forma de experimentar el gozo. Es una decisión, ¿sí? Por ejemplo, fuiste de paseo
Y en medio de este paseo estás deleitándote de la caminata, de la escalada, de las vistas de las montañas o de la playa o donde sea que has tomado este viaje, esta excursión. eh, Estás metido allí en el río nadando, pescando, qué sé yo. Y en medio de esto, ring, ring, y tú contestas y te dan una noticia inesperada. Y es tan eh, extrema la situación que toca apague y vamos. En medio de esas situaciones, en medio de esas situaciones, también, también, porque el Señor va a obrar en medio de esa situación. La pregunta es, ¿de qué forma? ¿De qué forma va a obrar el Señor? Y tenemos que estar listos para ver eso. Entonces, así como de repente Pablo encarcelado, ah, en medio de esa dificultad, él buscando la forma de ver las cosas a través de la lupa de Cristo. Ah, Así que él allá en su arresto domiciliario estaba siendo libre para enseñar. ¿Sí? Afuera, perseguido por enseñar. Y adentro, libre para enseñar la palabra de Dios. Como nos dice aquí en Hechos capítulo 28, versículos 17 al 31. ¿Sí? Durante esos años, él escribió todo lo que hoy en día conocemos nosotros como las epístolas carcelarias, si quisiéramos darles un título, ¿cierto? Le escribió a la iglesia en Éfeso, a los propios filipenses, a la iglesia en Colosa, también a Filemón, les escribió todos ellos, esas epístolas las escribió desde la cárcel. Ah, Pablo aún tenía gozo, inclusive desde la cárcel. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Si Jesús en mí, ¿quién contra mí? Si el Espíritu Santo en mí, ¿quién contra mí? Ahora, hemos hablado que obviamente les escribió a los filipenses. Entonces, ¿quiénes eran estos filipenses? Es la pregunta, ¿no? ¿Y por qué les escribió a los filipenses? Eh, Estos creyentes estaban viviendo momentos muy, muy, muy difíciles. Estaban viviendo un mundo muy difícil, muy parecido tal vez a lo que nosotros estamos experimentando hoy en día. Puede ser aquí en los Estados Unidos, puede ser allá en Colombia, la cosa no es muy distinta hoy en día. A nivel geopolítico, las circunstancias son muy parecidas en ambos lugares a lo que estaban experimentando los filipenses en aquel día. La iglesia es una iglesia que Pablo fundó en su segundo viaje misionero por allá en el año 49 después de Cristo. Vemos eso allí en Hechos capítulo 16 versículos 1 al 40 para aquellos que están tomando nota. Aquella ciudad era la ciudad de Macedonia de Filipo. Hoy en día eso queda en la parte norte de Grecia y recibió su nombre en honor a Felipe de Macedonia, quien era el padre de Alejandro Magno. Y esta ciudad era una ciudad muy importante dentro de la región en ese momento. Era ruta mercantil y por ende para el Imperio Romano era súper importante no solo tener presencia, sino control de esta región. Y así mismo fue, y entonces ellos van allá y toman control de esta ciudad y sacan de allí a todo otro dominio. Y obviamente sabemos que los romanos odiaban a los cristianos, los perseguían, y entonces para la iglesia al verse allí, ver que ahora de repente tienen dominio romano, entonces están pasando estas dificultades que antes no estaban, no habían visto. Y entonces Pablo les escribe esta carta y les escribe esta carta por varios motivos. Principalmente porque él quiere agradecerles a ellos que
inclusive en medio de sus dificultades, ellos mismos envían un regalo financiero a Pablo para apoyarlo en el ministerio. Y él está muy agradecido y quiere resaltar, esta generosidad que ellos tienen y han tenido para con Pablo en apoyarlo en este trabajo misionero de él. También quería proporcionarles sabiduría espiritual en medio de las dificultades. Como iglesia también, cómo debían mantenerse en orden, cómo debían crecer. Quería también actualizarlos sobre su condición y decirles, oigan, sí, estoy en cárcel. Yo sé que les ha llegado la noticia que estoy encarcelado, pero no se preocupen. Todo va bien. Todo está bajo control. No, no estaba bajo control de Pablo, estaba bajo control de Dios. Las cosas que le estaban pasando a Pablo eran parte del plan que Dios utilizaría. Y quería expresar pues su amor por ellos, su preocupación por la iglesia y hacerles saber que él estaba orando por ellos, que ellos estaban en sus oraciones diarias constantes. Él cada vez que los recordaba, oraba por ellos y quería dejarles saber esto. Esto seguramente iba a ser de mucho ánimo para la iglesia. En resumidas cuentas, él quería fortalecerlos en su fe debido a que los tiempos eran duros, eran difíciles, que estaban atravesando muchas pruebas. Y quería impermearlos a las condiciones del mundo y lo que estas cosas pudieran hacer en ellos y en la iglesia. Impermearlos de esas cosas externas y más bien apuntarlos hacia Cristo mismo. Yo sé que muchos de nosotros hemos experimentado personas muy distintas tal vez a lo que vemos aquí Pablo quería hacer, la motivación de Pablo. Y más bien es ese tipo de personas que si estuvieran en la cárcel como Pablo lo estaba, estarían allí como en la quejabanza, ¿no? Ay, yo aquí en la cárcel, injustamente, yo no he hecho nada, yo soy ciudadano romano, ¿cómo es posible? Y aquí me tienen, y ahora qué voy a hacer, y estoy perdiendo mi tiempo, y son este tipo de personas que tú estás teniendo un día bien y de repente llegan a ti y te absorben y te chupan todo el gozo que tú tenías. Y terminan de hablar contigo y eso fue porque tú les cortaste la conversación y dice uno, uy, chica. Y queda uno agotado de escucharles. Hay personas que tienen esa capacidad de sacarle todo el jugo que hubiera tenido uno. Y Pablo no es esa persona. Pablo es al revés. Pablo es aquel que está lleno en Cristo y que porque camina con Cristo en todo momento, camina con ese tipo de gozo que proviene de Cristo, a pesar de las dificultades, ¿sí? Más bien exprime gozo, exprime gozo, exprime gozo. Y hay personas las cuales tal vez hemos experimentado en nuestro caminar, que son así mismo también, que no importa lo que están pasando, yo tengo en mente ahorita una persona que yo sé que pasa dificultades, muchas dificultades, pero cada vez que yo hablo con esta persona tiene gozo, tiene una palabra de ánimo, no tiene queja ninguna, es increíble. Y uno dice, wow, esta persona ya llegó. No ha llegado. Tiene muchos otros defectos. Esta persona lo reconoce. Tiene muchos otros defectos. Pero esto está muy cerca. Ha abrazado este concepto de tener el gozo en medio de las dificultades. Pablo era una de estas personas. Pablo, principal pecador, diría él, y con muchas otras debilidades, esto lo había abrazado y esto lo había experimentado. Y quería continuar siendo esa persona que estaba exprimiendo gozo para regar el mismo gozo a otras personas que él estaba experimentando en medio de sus dificultades. En fin, esta carta de Pablo a la iglesia en Filipos, a los filipenses, es una carta muy personal, porque él lo estaba viviendo en carne propia, muy personal. Y
Mi anhelo, mi oración es que sea para cada uno de nosotros eso mismo. Y se me paran de pelo, los pelos, la piel de gallina la tengo al pensar en esto. Que mis hermanos, mis hermanas, esta carta sea una carta muy personal para cada uno de nosotros, en medio de las dificultades que estamos experimentando y en medio de las dificultades que vamos a experimentar. Que el Señor sea derramando gozo, gozo, gozo sobre cada uno de nosotros y que Él nos anime como solo Él nos puede animar. Oremos. Padre amado, gracias te damos por este tiempo nos has permitido en tu palabra, Señor. Gracias porque estás empezando a gotear un poquito de este gozo. Y hoy, Señor, tal vez has traído liberación solo en el pensar en que tú eres la fuente de gozo y ese gozo es ilimitado. Y hoy estás empezando a gotear ese gozo sobre algunos de nosotros. Y estás trayendo a colación momentos en los cuales se nos ha hecho difícil abrazar ese gozo. O momentos en los cuales se nos ha hecho difícil abrazar y obedecer tu palabra para ser bendecidos con el gozo que proviene de ti. Y yo sé, Señor, que esto que tú estás empezando a hacer, vas a continuar haciéndolo a lo largo de este estudio, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor. Todos los oyentes en este momento que están experimentando una que otra, o muchas, o diversas situaciones en las cuales pudiéramos decir, no hay forma de alegrarse, no hay forma de regocijarse, no hay forma de celebrar. Pero, Señor, pedimos nuestras mentes sean renovadas, nuestras mentes sean transformadas, nuestras mentes sean sometidas a tu palabra. Obediencia es lo que necesitamos, obedecerte, tener fe, confiar en que tú quieres lo mejor para nosotros, más que lo que nosotros podemos esperar. Tus caminos no son nuestros caminos, Señor. Tus pensamientos no son nuestros pensamientos, Padre amado. Abrazamos esas verdades, Señor. Declaramos que tu palabra es fiel y nos va a guiar en el buen camino siempre, que no nos va a llevar a la perdición, sino a la victoria. Señor, gracias por este tiempo, Señor, y te pido bendición sobre mis hermanos, a lo que escuchan y abrazan estas verdades. En el santo y poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hermanas, se nos ha acabado el tiempo por ahora. Gracias por habernos acompañado. Ahorita, en breve, los invito a que los que estamos unidos en el grupo de WhatsApp, o tal vez si tú estás escuchando esto por primera vez y quieres conectarte con nosotros, envíanos mensaje a los teléfonos que estás viendo en pantalla. Queremos hablarte de nuestro Señor, nuestro Salvador Jesús, el gozo y la esperanza que nosotros tenemos y podemos tener a través de Él. Asimismo, también queremos compartir un tiempo todos juntos recordando la obra de Jesús en la cruz, y por eso nos vamos a reunir ahorita en breve por Zoom para compartir la Santa Cena. Entonces los invito en este momento a que vayan preparando los elementos que tienen allí en sus casas, vayan alistándolo, y ahorita en unos minutos nos conectamos después de esta alabanza. Que Dios los bendiga, los guarde, y nos vemos la próxima semana. Natalie.
Si no entiendo en ti, puedo confiar. Rindo mi vida como una ofrenda a ti. Haz lo que quieras, hacer tú de mí. Yo puedo entregarte si todo viene de ti. Dios mío nuevo, haz de mí. En la prueba, en la espera, y lo nuevo harás. Ante ti yo hoy me entrego, un camino abrirás. Un camino abrirás. Rindo mi vida como una ofrenda a ti. Haz lo que quieras, hacer tú de mí. Me puedo entregarte si todo viene de ti. Dios vino nuevo, haz de mí. Donde hay vino nuevo, hay nuevas fuerzas, hay esperanza. Tu reino está aquí, lo viejo entrego, pues tu nueva fuego arde en mí. Donde hay vino nuevo, hay nuevas fuerzas, hay esperanza. Tu reino está aquí, lo viejo entrego, pues tu nuevo fuego arde en mí. Rindo mi vida como una ofrenda a ti. Haz lo que quieras, hacer tú de mí. Puedo entregarte si todo viene de ti. Dios vino nuevo, haz de mí. Dios vino nuevo, haz de mí. Dios vino nuevo, haz de mí. Amén. Espero que nos acompañes en unos minutos para tomar la Santa Cena